Dios les continúe bendiciendo a todos, hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor que estamos aquí. Es una bendición de Dios compartir la palabra del Señor. Siempre que me paro aquí, siempre que me toca predicar, tengo la experiencia de recordar mis orígenes, recordar de dónde yo salgo, quién soy, y recordar que soy de una familia de 13 hijos, 13 muchachos, de una familia pobre del área de Guaynabo, en Santa Rosa, y que a Dios le plazca que yo esté aquí en esta noche. Para mí es un privilegio tan grande, porque en la vida pensaría yo tener esta oportunidad de poder hablar la palabra del Señor, y lo hacemos con mucho temor y con mucho temblor. Y yo le invito a buscar en su Biblia en esta preciosa noche el Salmo 42. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Completo? Sí, completo. Aleluya. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De solo leerlo somos bendecidos. Y antes de comenzar a hablar del pasaje del Salmo 42, me gustaría leer una pequeña porción de la alegoría clásica de Juan Bunyan, de la vida cristiana, el progreso del peregrino. Dice: sigue el héroe cristiano en su peligrosa jornada de la ciudad de destrucción a su destino celestial, la ciudad celestial. En el camino, cristiano y un compañero se acercan a un pantano muy lodoso que estaba en medio de la llanura, y ellos, estando desprevenidos, cayeron ambos de repente en el lodo. El nombre del pantano es abatimiento. Aquí, por consiguiente, vadean por un tiempo, siendo gravemente embadurnados por el lodo, y cristiano, debido a la carga que lleva a la espalda, empieza a hundirse en el barro. Su compañero de viaje se las arregla para salir, pero en lugar de darle una mano a cristiano, se aleja de la senda de la vida y huye a casa. Cristiano entonces queda luchando solo en el lodo del pantano, hasta que un hombre llamado ayuda, el Espíritu Santo, amablemente lo saca del fango del abatimiento y lo pone en terreno sólido.
Cristiano le pregunta ayuda. ¿Por qué no se ha arreglado este peligroso trecho de tierra para que los pobres viajeros puedan seguir en la jornada al cielo con mayor seguridad? Ayuda aleccionadoramente responde: este pantano es un lugar tal que no se puede arreglar. Cuán cierto es esto en la vida real. No importa cuán duro tratemos o cuán espiritualmente maduros seamos, los pantanos fangosos son inevitables. No debido a que hemos fallado de alguna manera, sino porque nadie es inmune al abatimiento. Es un lugar tal que no se puede arreglar, solo se puede atravesar. Y si en esta noche, hermano, estás pasando por un lugar fangoso, ojalá lo puedas atravesar en el nombre del Señor, para la gloria de su santo nombre. El libro de los Salmos o el Salterio era considerado el himnario de Israel. El término salmoi significa canciones o canciones sagradas. Y este libro tiene un lugar muy importante en las Escrituras. Jesús citó varios de ellos en su peregrinar en la tierra. Lutero habló de él como una Biblia en miniatura. Calvino describe los salmos como una anatomía de las partes del alma. Hermanos, los salmos han ministrado a hombres, a mujeres de distintas razas, de distintas lenguas, de distintas culturas. Han ministrado en todos los tiempos, han traído consuelo, han inspirado a los contristados y a los descorazonados en todas las edades. Los salmos son la devoción intensa hacia Dios de las almas piadosas, del sentimiento de confianza, esperanza y amor. Son la voz de la oración en la multiplicidad de sus entonaciones. Mire, cuando el alma se dirige a Dios en confesión, en petición, en intención, en meditación, en acción de gracias, en alabanzas, tanto en público como en privado, oiga, le dedicamos un salmo al Señor. Son un documento que contiene la revelación de la verdad, no en forma abstracta, sino en términos de la experiencia de cada ser humano. La verdad revelada está impregnada en emociones, en anhelos, sufrimientos del pueblo de Dios por circunstancias que han tenido que enfrentar. Así que, hermano, si estás alegre, escribe un salmo. Si estás triste, escribe un salmo. Si estás con coraje, escribe un salmo. Si estás en tu pic espiritual, escribe un salmo. Si te sientes en el nivel más bajo, escríbele un salmo al Señor, porque independientemente de cómo te puedas sentir, todos ellos van a ser escuchados por Dios. Y este Salmo 42, para mí uno de mis favoritos. De hecho, yo recuerdo que cuando éramos niños hacíamos poesía coreada y a mí me tocó esa parte que decía, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Era algo maravilloso esa experiencia de desarrollo cristiano en nuestra niñez. Este salmo es el primero del segundo libro de los Salmos, que se divide en 5 libros. Se cree que fue un solo salmo unido al 43. Por eso cuando leemos el Salmo 43 vemos una gran similitud. Es uno de los salmos de lamentación y se recitaba como una poesía. Masquil aparece en los títulos de otros 12 salmos, como el 32, el 44, el 52, 55, 74, 88, 142 y algunos más. Provienen probablemente del término que significa instruir, hacer atento, inteligente, o sea, que es de carácter didáctico,
cuyo propósito es transmitir una enseñanza a la vida de los seres humanos. Se habla de los hijos de Coré, que eran integrantes de un gremio de servidores del templo que David había organizado. Y el posible contexto en el cual se escribe fue en el tiempo donde David huía de Saúl y también huía de su hijo Absalón. Un tiempo donde vivió exiliado de su amada tierra, entre enemigos, gente que le escarnecía, gente que se burlaba de él, gente que le hacía la vida de cuadritos. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El término siervo en el hebreo está en femenino, así que está aludiendo a la sierva, de quien se entiende que en el momento de parir la cría experimenta gran sed por la pérdida de fluidos. Y es el siervo que vive en las montañas escarpadas. Y de la misma manera que el siervo vive en desesperación por la necesidad del líquido vital y emite sonidos de lo más profundo de su interior, el salmista dice: escucha el grito de mi alma que está en desesperación sedienta de ti. ¿Cuántas veces le decimos al Señor: escucha el grito de mi alma que está sedienta de ti? Mi alma te necesita, mi alma está sedienta. En el Salmo 63, en circunstancias similares, escribió: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Tengo sed de comunión contigo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hace la distinción: tengo sed no de los ídolos que me rodean, no de las representaciones de la deidad que los hombres han construido, que tienen ojos mas no ven, que tienen manos mas no palpan, que tienen boca mas no hablan. No, yo tengo sed del Dios vivo, del Dios real. David había experimentado comunión. David había experimentado la presencia de Dios. David había visto su mano guiarle en la trayectoria de su vida. Mira, hermano, el que no conoce verdaderamente lo que es vivir en Dios y para Dios, no entiende lo que es vivir sin su presencia. No entiende lo que es vivir sin su calor. No entienden lo que es vivir a la distancia. Solo aquellos que han vivido la experiencia de estar en la presencia de Dios y sentirse distanciados pueden, hermanos, compartir esta experiencia de la sed del alma por estar en comunión con Dios. Así que este es un llamado a renovar la comunión con Dios, sea en las devociones privadas o en la adoración pública. Es un llamado a una experiencia con Dios, hermano, siempre fresca. Una experiencia con Dios. El amorío con Dios no se puede morir, no se puede desvanecer, no se puede secar. Así que si empezó este año, y espero que lo haya empezado con fe y lo haya empezado con entusiasmo, renueve su experiencia con Dios cada día y vive una experiencia fresca. El cielo aparentaba estar cerrado para David. Decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David decía: ¿cuándo tendré una audiencia con el Creador? ¿Cuántas veces, hermanos, sientes que el cielo está cerrado para ti? Tus circunstancias te abruman, tanto que no puedes tener comunión con Dios, tanto que te sientes a la distancia. Dice en el verso 3: fueron mis lágrimas, mi pan,
de día y de noche. En vez de comer he llorado constantemente. Me despierto llorando y me acuesto llorando. Ese es el quejido del alma por la insatisfacción presente. ¿Cuántas veces, como dice el salmista, hermanos, en otra ocasión inundo mi almohada de llanto? ¿Cuántas veces experimentas este llanto profundo? Quiero que sepas en esta noche, hermana y hermano, que tus lágrimas no son olvidadas por Dios. Que Dios está al tanto de todas ellas las que tú derramas. La Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán, recibirán consolación. El salmista llora por su distanciamiento a la casa de Dios. Acuérdense que el tabernáculo era el lugar de encontrarse con Dios. Era el lugar del desahogo. Es aquí en la casa de Dios, hermanos. Es aquí en nuestra congregación el lugar de la catarsis, el lugar de intimar, el lugar de buscar, darle gloria a Dios. Porque tiene un altar en el cual usted puede depositar sus cargas, en el cual usted puede dejar, oiga, el dolor, en el cual usted puede dejar tantas circunstancias y situaciones que vienen a su vida. Gloria a Dios. Ser poseedor o tener el privilegio de congregarnos, tener el privilegio de estar aquí y poder llegar a la casa de Dios. Usted sabe la gente que hoy está encamada y no puede llegar al templo. Usted sabe la gente que está hoy con condición de salud que le priva de estar aquí. Usted sabe los ancianos que tal vez no tienen a alguien que los lleve a la casa de Dios. David sentía la necesidad de estar cerca, de congregarse. Porque el congregarse no es un ejercicio egoísta. El congregarse es un ejercicio de comunión, tanto con Dios como con los hombres. Y usted bendice a los hombres cuando, oiga, participa del culto con ellos. A su llanto se sumaban las burlas y acusaciones de quienes le rodeaban. Sus enemigos le habían condenado injustamente. ¿Cuántas veces se han burlado de tu fe cristiana? ¿Cuántas veces se han burlado del cuidado de Dios sobre ti? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Señor a quien tú dices servir? ¿Dónde está a ese Dios a quien tú alabas? A quien religiosamente sirves. El salmista estaba deprimido, se sentía, oiga, perturbado. Habían personas que estaban haciendo todo lo posible por desalentarlo. Tú no vas a salir de ahí. Dios te ha abandonado. ¿Qué rey ni qué rey? ¿Qué llamado ni qué llamado? ¿Qué sanidad ni qué sanidad? ¿Qué provisión de Dios ni qué provisión de Dios? ¿Qué cuidado de Dios ni qué cuidado de Dios? Me acuerdo de estas cosas. Aleluya. Y derramo mi alma dentro de mí. Gloria a Dios. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría, alabanza del pueblo. Hoy el culto a Dios es una fiesta. El culto a Dios es motivo de regocijo, de gozo, de alegría, de contentamiento, de satisfacción en todos los sentidos. Oiga, el culto a Dios es la experiencia de ser cubiertos por Dios en todas las áreas y satisfechos en todas las áreas de la vida, no entendiendo, oiga, que no nos va a suceder nada, pero comprendiendo que la mano de Dios es poderosa sobre nosotros. Gloria a Dios. El recuerdo de mejores tiempos, el recuerdo del portento de Dios, en los momentos en que el alma vacila, se tambalea, es lo que nos da soporte. Oiga, el recordar su mano en el tiempo más oscuro de tu vida, el recordar la provisión en el momento de la escasez, el recordar
sanidad en el momento de la enfermedad debe mantenerte hoy firme cuando estás atravesando el momento tal vez más significativo y difícil de tu vida. No olvides ninguno de sus beneficios, nos aconseja la palabra de Dios. Así que el salmista recuerda las bendiciones del pasado, cuando participaba con el pueblo de la alabanza en la casa de Dios. Ojalá, hermano, que todos los que han dejado la casa recuerden cuando alababan y adoraban. Ojalá que todo el que se ha distanciado venga a su corazón y a su mente como ocurrió en la vida del pródigo. Oh, qué experiencia linda. Yo viví en la casa de mi padre. Qué momento maravilloso. Yo recordaba allí alabando a Dios con mis hermanos, compartiendo la bendición gloriosa de nuestro Dios. Ojalá tengan buena memoria y puedan recordar la mano de Dios sobre ellos. Y dice en el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Miren, en este salmo se deja ver el conflicto entre el sentido o los sentidos y la fe. ¿Cuántas veces nuestros sentidos nos dictan una cosa y nuestra fe nos dice otra? Comienza la fe con los santos deseos de Dios, de vivir en comunión con Él, y se queja el sentido de la oscuridad y lo nublado, oiga, de la presente condición. El salmista repite sus lamentos, pero la fe tiene la última palabra para silenciar la queja de los sentidos. A menudo, hermano, Dios nos enseña el valor de las bendiciones mediante la falta de ellas. Cuando no tenemos lo que queremos, cuando las cosas no andan como nosotros esperamos, cuando la petición no ha llegado, cuando la alacena está vacía, cuando la respuesta, oiga, todavía no ha acontecido, nos hace recordar el Dios que promete y cumple, nos hace recordar el Dios que es fiel, y si dijo será así, aunque no sea en nuestro tiempo. El mundo y los pesares tratan de sacudir nuestra confianza en Dios. Nuestro diario vivir, el atropello social, las injusticias de cada día a veces hacen que el hombre de Dios se tambalee, y los sentidos muchas veces toman el control más que la fe en la vida de los hombres. Hoy, hermanos, los periodos depresivos son los momentos más difíciles en la vida del ser humano. Es un tiempo donde parecemos nadar en contra de la corriente y no llegamos a ningún lado, pero nos fatigamos mucho. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta expresión se repite 2 veces en este salmo y es también repetida en el Salmo 43. En este salmo David se encuentra, hermanos, en un roller coaster, oiga, emocional, en una montaña rusa emocional, en el sube y baja, en el hoy estoy arriba, en el hoy le creo a Dios, pero como que no lo veo, en el hoy tengo fe, pero mañana estoy dudando de sus promesas. Como dije antes, entre la fe y lo que experimentan los sentidos. Por eso, demuestra en ocasiones confianza y luego vuelve a su crisis y dice: mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Aunque no esté en Jerusalén y me encuentre en otro monte, estoy en un abismo profundo. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. He sido probado. Tu tormenta de agua me ha
ha pasado por encima. Somos probados como el oro. Aleluya. Pero a la vez dice, tú enviarás tu misericordia de día y de noche. De noche no dejaré de cantar y orar a mi Señor. Señor, aleluya. Es, hermano, la fe que se sostiene en la convicción y no en los sentidos. Es la fe que se sostiene en lo que Dios ya estableció, en lo que Dios ya ha dicho. La fe que ve las cosas que no son como si fuesen. La fe, hermanos, que además de ser esa convicción, es la fe que nos inspira a seguir. Es la fe que significa también constancia. Es la fe que significa también perseverancia. Y el salmista dice, ¿por qué he de andar triste, temeroso, estremeciéndome en mis huesos por la opresión del enemigo? Gloria a Dios. Los procesos depresivos pueden variar de uno leve a una depresión aguda que puede incapacitarnos totalmente. Oiga, la depresión es una experiencia penosa. Es un sentimiento de abatimiento sin esperanza. La depresión es un grito, un mensaje que, al igual que la fiebre, nos dice que hemos descuidado alguna área de nuestra vida. Es un sistema de aviso de que nos movemos hacia aguas más profundas. Mire, cuando una persona está deprimida, pierde la perspectiva, la forma en que percibe la vida. Se produce una deformación de nosotros mismos, de la vida, de Dios. Genera un modo de pensar negativo con respecto a toda la vida. Y claro, el salir airoso de un proceso de aflicción profunda va a depender de nuestras convicciones, va a depender de nuestro carácter, va a depender de nuestra reacción, va a depender de cómo nosotros manejamos las circunstancias. En un artículo que leí con respecto al proceso que experimentó David, un artículo de la revista cristiana Aguas Vivas, el autor del escrito decía que una de las causas, tal vez, que puede hacer que una persona viva esta experiencia de abatimiento y no pueda reaccionar positivamente a las circunstancias de la vida, puede ser el temperamento o la personalidad, el ser introvertido o extrovertido. Y hay que ser claro con esto. El asunto del temperamento o la personalidad nada tiene que ver con la salvación, pero en el sentido de cómo canalizamos los problemas o las situaciones estresantes, sí. Así que hace una enorme diferencia en la experiencia concreta de nuestra vida cristiana. En otras palabras, no hay nada más importante que conocernos a nosotros mismos y entender, hermanos, que a circunstancias iguales todos podemos reaccionar de manera distinta. Por eso no te corresponde a ti juzgar a nadie en sus procesos. Por eso no te corresponde a ti señalar a nadie en sus circunstancias. Por eso la Biblia dice que hay quienes dan 30, hay quienes dan 60, hay quienes dan 100. Y aunque somos físicamente semejantes, ustedes han visto mi parecido con el pastor Moisés. Nuestra constitución emocional es diferente. Nadie es idéntico a nadie. El introvertido es el tipo de persona que está volcado hacia adentro, mientras que el extrovertido, oiga, está volteado hacia afuera. Y en la esfera natural existe el tipo de persona que está siempre haciendo autoexamen, autoevaluándose, autoanalizando, evaluando todo lo que hace y preocupándose por los posibles efectos
de sus acciones, siempre mirando para atrás y lleno de remordimiento. Oh hermanos, yo creo que es un ejercicio importante analizarnos, pero no al punto, hermanos, de que nos provoque infelicidad, no al punto de que nos provoque remordimiento, no al punto de que nos boicoteemos a nosotros mismos, no al punto de que nos autohagamos daño. Acuérdese que en Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro que debemos conocer nuestras flaquezas y conocer nuestras fortalezas. El hecho de conocerlas, oiga, eso es sabiduría y eso nos mantendrá vigilantes. Otra razón podría ser la condición física. Tener una condición física puede ser una de las causas de desaliento, de depresión. De hecho, se cree que en el caso de Elías, su agotamiento fue una de las cosas que impulsó su proceso depresivo. Pero ser víctima de una enfermedad o un sinnúmero de condiciones, no se puede, hermano, aislar lo físico, separándolo de lo espiritual, pues somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. David estaba agotado físicamente, tenía un estrés que lo consumía. Hermano, tal vez tienes una condición física que te agobia, una condición que por la mañana, por el mediodía, por la tarde, por la noche, es el peso que agobia tu espalda. Y parece que no puedes continuar. Pero hermano, como dice la Biblia, aunque este cuerpo se deshiciere, aunque este cuerpo mortal se va desgastando, no obstante el interior se puede renovar. No obstante, Dios tiene uno, oiga, sin achaques, Dios tiene uno reservado para nosotros en la eternidad. Pablo tuvo una condición física y el Señor le dijo: bástate mi gracia. El enemigo, el diablo, como usted le quiera llamar, él nos engaña considerando espiritual aquello que es físico. Por eso la gente ve un demonio donde quiera. Pero hermano, si se puede arreglar con una pastillita, oiga, no es un demonio. Y número 3, el problema de la reacción. Hermano, el enemigo de nuestras almas puede usar nuestro temperamento, puede usar nuestra condición física. Él nos manipula de tal forma que podemos permitirle a nuestros temperamentos que nos controlen y gobiernen nuestras acciones. Y aún dejarnos llevar por lo que dice nuestro físico. Necesitamos asumir control de nosotros mismos. Por eso el verso 11 lo dice en la versión Dios habla hoy. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. David asumió el control de sí mismo. Más allá de dejar que el yo interno le hablara y le dijera: mira, David, estás fastidiado, no vas a salir de esto, esto va de mal en peor. Él habló consigo mismo. Él habló a su yo interno y dijo: basta ya, yo voy a alabarle. Basta ya, esto se va a resolver. Basta ya, viene la provisión de Dios. Hermano, háblale la palabra a tu yo interno. No dejes que pensamientos tóxicos, pesimistas,
ilícitas que no son la voluntad de Dios para usted, inunden tu mente, inunden tu corazón, como dice la Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Háblale a tu ser interior con la autoridad del Espíritu Santo que está en usted. Ejerza su dominio propio, controle sus emociones. Usted tiene autoridad para controlar su cuerpo, para controlar su mente, para controlar todo su ser. No se deje dominar por el mal. Venza con el bien el mal. No deje que la depresión, que la angustia, hermanos, que el abatimiento, que la enfermedad le roben lo mejor de la vida. Aleluya. Haz como el cantante que dice: háblale al problema, háblale a la deuda, dile a la miseria que tienes un gran Señor. Aleluya. Los pantanos, hermanos, todos pasaremos por ellos. El Señor te va a dar la mano para que tú puedas atravesarlo y puedas terminar diciendo con el salmista: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.